Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Chapter 61 Aftermath of the Fight. Estuve charlando con Tsuchigumo después de nuestra pelea. Inesperadamente, fue una compañía divertida hasta que la facción Youkai del oeste llegó al castillo de Nijo. Quien llegó inesperadamente fue Kunou y una mujer de cabello negro que supuse que era el guardaespaldas de Kunou. Ella entró al castillo Nijo sin preocuparse por nada y cuando Kunou me vio, gritó. Rikwoni-chan. ¿Puedes explicarme lo que pasó aquí? Miró a Tsuchigumo con cautela, pero parecía tranquila cuando le preguntó eso. Por el contrario, su guardaespaldas no puede mantenerla tranquila y mantener la guardia alta todo el tiempo. Especialmente cuando vio a Tsuchigumo, inmediatamente se puso en posición de pelea. Tsuchigumo la miró sin mucho interés y sopló su pipa sin siquiera ignorarla. Me levanté y me acerqué a Kunou con una sonrisa en mi rostro. Puse mi mano sobre su cabeza y le di unas palmaditas. No pasó nada, solo estaba hablando con ese tipo grandote de allí. Kunou parecía nerviosa porque de repente le di una palmadita, pero no pareció importarle. Me miró y puso sus manos sobre las mías que estaban sobre su cabeza. Apartó mi mano y me miró directamente a los ojos. Para ser honesto, mi madre se sorprendió cuando apareciste de repente en Kioto sin decirnos nada. Pero sabiendo el comportamiento de tu padre, simplemente se encogió de hombros ante tu presencia como algo normal y no le importó. Todo cambió cuando sintió que tu energía se disparó y una nueva energía que estaba cerca de la clase suprema apareció en Kioto. Estaba a punto de ir ella misma, pero la detuve y revisé voluntariamente este lugar yo mismo. Miré a Kunou con una expresión de sorpresa. Pero lo oculté de inmediato y le sonreí. ¿Había cambiado por mi presencia? No recuerdo que fuera tan valiente en la serie, pero fue algo bueno. Me agaché para mirarla a los ojos y cerré el ojo derecho mientras decía, no hay de qué preocuparse. Estaba tratando de encontrar un Iaki Yakou y lo vi por un amigo mío. Por eso vine aquí. Kunou sonrió cuando dije eso y dijo, ¿cuál es tu plan para más tarde, Rikwoni-chan? Si no te importa, ¿puedes visitar a mamá por un rato? Mamá dijo que quería verte. No me importa, pero ¿por qué quería verme? Kunou niega con la cabeza ante mi pregunta. No sé, ella dijo que alguien la contactó y que estaba relacionado contigo. Cuando Kunou dijo eso, entendí inmediatamente lo que quería decir. Sirzetch se había puesto en contacto conmigo a través de Yasaka. Sona había informado del incidente a Sirzetch y a su hermana, y ellas confundieron a Agoromo Hitsune con Yasaka disfrazada. Esto es un poco problemático. Aunque no tenía intención de mantener en secreto la existencia de Agoromo Hitsune, la forma en que Yasaka conocía su existencia es un poco problemática. Ella debe haber pensado que yo, no, el Youkai del Este tratando de mantener en secreto la existencia del Youkai zorro de 9 colas. Tsuchigumo parecía haber terminado de fumar su pipa y se puso de pie. Se acercó a mí y finalmente detuvo su mirada en Kunou. Se inclinó hacia adelante y miró a Kunou de cerca como si estuviera observando a una presa. Oh, zorro de 9 colas. Interesante, fuiste el segundo que conocía parte de Agoromo Hitsune. Realmente interesante. Y como era de esperar, Tsuchigumo no mejoró mi situación. Kunou estaba un poco asustada cuando Tsuchigumo la miró de cerca, y eso era visible en su expresión. La mujer que supuse que era la guardaespaldas de Kunou también saltó hacia Kunou de inmediato, pero Kunou la detuvo. ¿Agoromo Hitsune? Preguntó Kunou, curioso sobre el zorro de 9 colas del que habló Tsuchigumo. Tsuchigumo apartó la cabeza de Kunou y dijo, en efecto. Luego se sentó a mi lado, que estaba agachado, y continuó.
Un youkai que reencarnó, un youkai zorro que nació con una cola y luego dio a luz al humano más poderoso que conocí, a Goromo Hitsune. Kunou estaba interesada en la historia y sus ojos brillaban de curiosidad. Miró a Tsuchigumo y preguntó. ¿Cómo pudo un youkai dar a luz a un humano? Una pregunta inocente, pero una pregunta que tenía una respuesta misteriosa. No lo sé, respondió Tsuchigumo. Pero ahora, su hijo fue asesinado y ella estaba viviendo con Nura, si no me equivoco. Rikuoni-chan. Gritó Kunou, sorprendida por la información que le dio Tsuchigumo. Bueno, no impedí que Tsuchigumo filtrara la información, ya que no tenía intención de ocultar a Goromo Hitsune de Yasaka o del clan Youkai del Oeste. Goromo Hitsune también estaba interesada en Yasaka cuando le contamos sobre un Youkai zorro de 9 colas que no era ella, así que esta es una buena oportunidad para presentarlos a ambos. Sí, ahora está en mi apartamento. Hace un rato tuvimos una pequeña pelea con el diablo, dijo que estaba cansada y decidió dormir. Por cierto, Kunou, dijiste que tu madre quería verme. Vamos a tu casa. Oh, es cierto. ¿Él también va a venir? Preguntó Kunou mientras miraba a Tsuchigumo. Kunou-sama, creo que eso será peligroso. No sabemos qué clase de youkai es, sugerí que se quedara aquí sin hacer nada extraño. Le gritó el guardaespaldas de Kunou. Tengu. Nunca te permití decir nada. Gritó Kunou a su guardaespaldas. Y lo que es más importante, él es parte del Yakiyakou de Rikuoni-chan, ¿verdad? Tsuchigumo se puso su pipa en la boca y exhaló humo. Parece que has entendido mal algo, niña. No soy parte de su Yakiyakou, ni seré parte de ningún Yakiyakou. Soy su aliado, pero eso fue porque se ganó mi respeto. Kunou miró a Tsuchigumo con una sonrisa y dijo, ya es suficiente. Aunque espero que no hagas nada extraño en este lugar. No lo haré, muchacha. Pero si hay algún luchador fuerte que me pida pelea, no le diré que no. Se lo diré a mamá. Tal vez 1 o 2 youkai vengan aquí a desafiarte, respondió Kunou. Tsuchigumo sonrió cuando escuchó a Kunou y se rió. Claro, está bien. Lo esperaré. Kunou asintió con la cabeza y me miró, ¿nos vamos ahora, Rikuoni-chan? Crucé los brazos y miré a Kunou con una sonrisa, claro, conozcamos a Yasaka. Nota del autor. Si sientes que Tsuchigumo es un poco diferente de la serie de anime, es porque es Tsuchigumo después del final del manga. Se había suavizado un poco después de ser derrotado, pero seguía siendo el guerrero habitual. Chapter 62. Chapter 62 Letter from Satan. Kunou y su guardaespaldas me acompañaron a la residencia de Yasaka. Tsuchigumo decidió quedarse en el castillo de Nijo después de que Kunou le prometiera que le contaría a algunos youkai sobre su existencia y que podrían visitarlo si querían pelear. Pensé que sabía la razón por la que Yasaka quería conocerme y por eso acepté conocerla. Porque Kyoto era hermoso y teníamos mucho tiempo para conocer a Yasaka, ya que Kunou dijo que Yasaka solo quería conocerme y que no era un asunto urgente. Por eso decidimos caminar por Kyoto antes de encontrarme con Yasaka. Volví a mi forma humana y Kunou escondió sus colas. Parecíamos humanos normales desde otras perspectivas. Bueno, tuve la oportunidad de caminar con Kunou. Le conté que había intentado reunir a mi Yakiyakou y que había logrado invitar a muchos youkai fuertes. Luego sintió curiosidad por Goromo Hitsune, del que Tsuchigumo había hablado antes. Con respecto a ese tema, le dije que se lo contaría primero a Yasaka, ya que este asunto era un poco problemático para su facción. Si se encontrara otro youkai zorro de 9 colas, apuesto a que la facción youkai del oeste, que tenía asuntos internos problemáticos, se dividiría en 2 facciones. No solo eso, supuse que Goromo Hitsune estaría interesado en tomar el control de Kyoto y se pasaría al otro bando. Bueno, no sabía nada de esto último, pero lo primero probablemente sucedió si la existencia de Goromo Hitsune era ampliamente conocida. Sería genial si ella declarara algo como ser miembro de mi Yakiyakou. Pero su orgullo seguramente no lo permitirá. Después de caminar unos minutos, llegamos al templo donde reside Yasaka. Yasaka nos estaba esperando frente a la puerta del templo con un elefante youkai detrás de ella. Espera, ¿qué? Cuando Yasaka nos vio a mí y a Kunou, sonrió y se acercó a nosotros. Kunou, buen trabajo querida. Recibiendo un cumplido de su madre, Kunou sonrió mientras cerraba los ojos. No hubo problema, madre. Traje a Rikuoni-chan como lo solicitaste. Lo sé. Dijo Yasaka mientras acariciaba la cabeza de Kunou.
Me retracté de mi palabra. Kunou seguía actuando como si tuviera 14 años. Solo intentaba parecer madura frente a otras personas, pero al instante volvió a ser ella misma frente a su madre. Bueno, al menos intentó actuar con madurez para no avergonzar a su madre. Eso en sí mismo era suficiente, en lugar de ser infantil todo el tiempo. Después de acariciar la cabeza de Kunou por un rato, Yasaka se volvió hacia mí. Riku, ¿deberíamos entrar ahora? Me enviaron una carta desde el inframundo, aún no la he leído, pero estaba dirigida a ti. Por alguna razón, fue enviada aquí en lugar de a tu mansión. Ante sus palabras, arqueé las cejas y pregunté, ¿por qué? Yasaka cruzó los brazos bajo sus pechos y los hizo temblar y me miró con una sonrisa en su rostro. El mensajero dijo que fue detenido antes de entrar en el territorio de la facción del este por un youkai con un cuerpo grande, piel bronceada y cabello gris que dijo este es el territorio del clan Nura. Como líder del escuadrón atacante del clan Nura, te ordeno que te vayas. O eso dijo el mensajero. Comprendí lo que pasó. Debo hablar con ellos más tarde, o lo repetirán en el futuro. Me reí irónicamente ante las palabras de Yasaka y dije. Eran nuevos, les contaré lo de la cortesía de conseguir un mensajero más tarde. ¿Nuevo, eh? Bueno, hablemos un rato dentro. Mientras decía eso, Yasaka se dio la vuelta y entró en el templo. Kunou y su guardaespaldas la siguieron por detrás y yo también la seguí. Entró en la sala de reuniones donde me encontré con Amaterasu la última vez y se sentó en la más alejada. Kunou se sentó a su lado mientras el guardaespaldas esperaba fuera de la habitación. No se le permitió entrar debido a su posición y al hecho de que Kunou no necesitaba más protección. Cuando me senté frente a ella, Yasaka inmediatamente dijo, ahora, aquí está la carta que fue dirigida a ti. Sacó un sobre marrón de su escote y me lo dio. Obtuve cierta inmunidad hacia los pechos gracias a Kurokaitsura, pero como hombre, mi mirada seguía pegada al movimiento de Yasaka. No era algo que pudiera controlar, era un instinto. Pero, como se trataba de una situación bastante seria, hice todo lo posible por mirar solo la carta. Tomé la carta de la mano de Yasaka y, como esperaba, el remitente era de Bill Faction. Fruncí el ceño mientras miraba la carta, ¿era esta una declaración de guerra? He oído lo que pasó esta tarde. Y sé que tú actuaste en defensa propia, o tu amigo actuó en defensa propia, dijo Yasaka en tono de broma. Parece que se había dado cuenta de la existencia de Agoromo Hitsune. Bueno, ella estaba conectada a la línea ley y actuaba como el centro de la línea ley, no había nada que pudiera hacer. Especialmente después de que Agoromo Hitsune venciera a Rías y su nobleza. Por supuesto, se difundiría un rumor de la facción del diablo y luego a las otras facciones. Por el momento, ignoré a Yasaka y abrí el sobre marrón que tenía en la mano. Dentro del sobre había un trozo de papel. Lo saqué y lo leí. Esperaba algo así como una escritura altiva del anciano del diablo, pero inesperadamente el remitente era el propio Sircex. Yasaka y Kunou tenían curiosidad por la carta mientras me miraban sin decir nada, por eso leí la carta lo suficientemente alto para que pudieran escuchar. Hola, Nura Riku. Mi nombre es Sircex Lucifer. La razón por la que envié esta carta fue porque quería disculparme por el comportamiento de mi hermana. Sona Sitri me había explicado los detalles y fue pura culpa de mi hermana por atacarte sin escuchar tu explicación. Pero espero que puedas comprender su situación por ahora y perdonarla. Agregaré una lágrima de Fénix más a tu casa más tarde como regalo por el comportamiento de mi hermana. Espero que podamos encontrarnos en un día más tarde, Lucifer. Eso fue inesperado. Pidió perdón por su hermana y no me culpó ni un poco. No me importó, o mejor dicho, no me importó si Rías me atacaba ya que ella no puede hacerme nada. Pero recibir un regalo de Sircex fue suficiente para compensar su ataque. Pero como en su carta no puso compensación, eso significaba que esperaba que yo le pidiera algo. Esto es una gran ventaja para mí, ya que tenía algo que quería pedirle. Entonces, ¿el asunto quedó resuelto? Preguntó Yasaka. Asentí con la cabeza hacia Yasaka y le sonreí. Nunca esperé una disculpa de los demonios. Para ser honesto, yo también. Pero esto podría ser una señal de que los demonios intentaron lograr la paz, respondió Yasaka. Bueno, está bien, ¿verdad? Dije mientras cerraba mi ojo derecho. Estuvo bien, de verdad. Ahora, hablemos de tu amiga, ¿vale? Yasaka cerró los ojos y me dedicó su mayor sonrisa. Por alguna razón, cuando la vi sonreír, me di cuenta de que estaba enfadada conmigo. Pero eso no me afectó ni un poco.
Jajajaja, claro. Sobre mi amigo, Agoromo Hitsune, el Youkai zorro de 9 colas. Chapter 63. Chapter 63 Tolkuid Yasaka. Eso es lo que pregunto. ¿Cómo puede haber un Youkai zorro de 9 colas en tu territorio? No, ¿cómo puede haber otro además de mí y Kunou? Preguntó Yasaka mientras me miraba con seriedad. En cuanto a eso, parece que ella vino de más allá de la brecha dimensional. El llamado universo alternativo, u otro mundo. Ella fue enviada aquí por una existencia poderosa, y se ocultó desde hace 2 años hasta que encontré su aldea hace una semana. Yasaka se quedó estupefacta con mi explicación. No le mentí, solo tergiversé un poco los hechos para que creyera mi historia. Dimensional Gap era un lugar misterioso donde Gran Rojo vagaba libremente y ninguna criatura podía permanecer allí por tanto tiempo. No se llamaba brecha dimensional por nada, por lo que la historia sobre otro mundo más allá de la brecha era algo que los sobrenaturales de este mundo podían creer. La reacción de Yasaka fue natural, ya que ella tampoco había oído hablar de otro mundo. Tengo curiosidad por su fuerza. Dime, Rikuan. ¿Qué tan fuerte es ella comparada conmigo? Esta es una pregunta bastante difícil. Para ser honesto, solo conocía su fuerza bruta al compararla conmigo o con mi padre. No solo eso, no sé qué tan fuerte es Yasaka. Puse mi mano derecha sobre mi barbilla y la acaricié. Es difícil decirlo. Si ella peleó con mi viejo, entonces creo que mi viejo ganará. Pero, sufrirá heridas graves por lo que escuché de Agoromo Hitsune. Cuando vio a mi viejo por primera vez, se sorprendió. Luego dijo algo mientras le arrancaba el corazón a Nurarion en otro mundo. Los ojos de Yasaka se abrieron de par en par por la sorpresa, al igual que los de Kunou. Tal vez nunca hubiera esperado algo así. Mi viejo en este mundo es realmente fuerte debido a su miedo, pero Agoromo Hitsune también tenía miedo y podía cortar el miedo de mi viejo con el suyo. Esa era la debilidad que no se presentaba en este mundo, ya que la mayoría de los Youkai usaban Youjutsu y Senjutsu en lugar de miedo. Esa también sirvió como la habilidad característica de mi padre, hasta que nací y encontré al Youkai en la aldea oculta. Eso es aterrador. ¿Entonces ella mató a Nurarion en otro mundo? Ah. Así que esa fue la razón por la que se sorprendió. Pensé que estaba sorprendida por el hecho de que pudiera herir a mi padre, pero ella pensó que Agoromo Hitsune lo mató. Ah, no. Incluso si le sacaron el corazón, él sigue vivo y la derrotó. Pero, según la historia de Agoromo Hitsune, él necesita la ayuda de un exorcista. Yasaka suspiró aliviada después de escuchar mi explicación. Su reacción no fue normal. ¿De verdad estaba tan preocupada por mi viejo? Ah, entiendo. ¿Entonces le gusta? Qué pena para ella entonces. No tenía idea sobre mi madre, pero parece que mi viejo se negó a mirar a otra mujer desde que murió. Tenía una sonrisa cómplice en mi rostro mientras miraba a Yasaka. Ella se dio cuenta de mi sonrisa y me dio una pequeña sonrisa mientras cerraba los ojos. Así que como era de esperar, ese anciano seguro que era popular entre las viudas. Dejemos ese asunto de lado por ahora, Riku. Escuché que también intentaste completar tu Yakiyakou. ¿Qué te hizo hacer eso ahora de entre todas las ocasiones? Vi que su mirada contenía una naturaleza curiosa, así que esta era solo una pregunta normal para mí y no concernía ni siquiera a cuestiones políticas. Miré a Kunou y vi que ella también me miraba con curiosidad. Supongo que no hay nada de malo en responder a esa pregunta. Después de todo, la facción Youkai del este y oeste eran aliados. Primero, pensé que era el momento de construir mi propio Yakiyakou. Segundo, el asunto del que hablamos con Amaterasu y mi padre ha comenzado. Kokabiel se reunió conmigo solo y declaró que traerá su ejército y atacará la ciudad de Quod para atacar a los demonios. ¿Qué? ¿Por qué no lo denunciaste hasta ahora? Gritó Yasaka sorprendida. Frunció el ceño y me miró con incredulidad. Porque no veo nada que reportar. Era algo que podía manejar, solo necesito mi propio Yakiyakou para detenerlo, dije con confianza mientras cerraba mi ojo derecho. Yasaka se calmó un poco después de escucharme, pero siguió mirándome con el ceño fruncido en su rostro. ¿El diablo sabía esto? No, no tenía intención de decírselo. Apuesto a que Sirceps llamó a Rías de regreso al inframundo después de lo que hizo, por lo que solo quedó Sona en Ciudad Quo. Planeo mantenerlo así y usarla como cebo. ¿Pero por qué? ¿No puedes simplemente buscar a Kokabiel en su escondite? Con tu habilidad, eso sería fácil. Eso era cierto si Kokabiel no estaba con su ejército.
Traté de jugar a lo seguro, pero me salió el tiro por la culata. Cocabiel también era más fuerte de lo que pensaba, me encontró cuando todavía estaba recuperando la energía que gasté en una pelea con Bali. Para ser honesto, solo quería mantener el daño en la ciudad de Kuo. No solo eso, los demonios habían hecho su movimiento hacia la paz, los ángeles caídos se habían comunicado conmigo a través de Akuryukou con un intento amistoso y me pidieron ayuda para lidiar con Cocabiel. Prometieron darme todos los resultados de su investigación de Sacred Gears. Esto también ayudará a nuestras facciones. Yasaka reflexionó sobre lo que dije mientras se tocaba la barbilla con la mano derecha y miraba al suelo. Kunou era Kunou, miró a su madre y esperó su decisión. Bueno, lo que le dije fue mentira. Intenté encontrar a Cocabiel y su ejército justo después de encontrar a Youkai del clan Nura y quise ajustar cuentas de inmediato. Pero no puedo encontrarlo en Japón. Supuse que se había escondido con su ejército en el inframundo o había huido a otro país. La otra cosa era la paz entre las tres facciones. Realmente no me importa eso, pero esa conferencia de paz era necesaria para provocar a Chaos Brigade. Destruiré esa organización pase lo que pase, especialmente a ese viejo cabrón de Rizebin Lucifer. A ese hombre no se le debe permitir vagar por este mundo por más tiempo. Era un superdemonio, uno de los luchadores más fuertes del mundo. Aunque no estaba incluido en el top 10 como Sir Zetch, era astuto. La Tierra o más bien Japón estaría en peligro. Yasaka también estaba en constante peligro, pero creo que mi viejo puede protegerla sin problemas en Japón. La conferencia de paz debe celebrarse en el futuro, o perderé más aliados para luchar contra la Brigada del Caos. ¿Estás seguro de que puedes detener a Cocabiel si ataca la ciudad de Kuo? Enviaré algunos Youkai allí para poner una barrera en caso de que ataque. Eso me ayudaría mucho. Estoy seguro de que yo y Miyaki Yakou podríamos vencerlo a él y a su ejército. ¿Sentiste la energía antes? Yasaka arqueó las cejas levemente y preguntó. ¿Te referías a la otra energía que sentí cuando tu energía aumentó repentinamente? Asentí con la cabeza ante su pregunta y puse una sonrisa satisfecha en mi cara. Él se unirá a la lucha de mi lado. Agoromo Hitsune y su propio Yaki Yakou también me ayudarían. Finalmente, Yasaka tenía una expresión relajada en su rostro. En ese caso, puedo quedarme tranquila. Cuento contigo. Déjamelo a mí. Chapter 64. Chapter 64 A Visit from a Pervert Fallen. ¿Sabías palabras del autor? Los sentimientos se pueden cambiar, el protagonista de Achentai fue la prueba. Nada permanece igual para siempre. No te preocupes. El sentimiento fue pasajero, Chat se quedará para siempre. Abandonemos al protagonista Alpha y Beta y abracemos el código Sigma. Regresé a mi mansión y dormí después de la conversación con Yasaka. Agoromo Hitsune había usado el dormitorio de mi apartamento, por eso dormí en mi propia habitación en mi mansión. Al día siguiente, me reuní con Kuroka y Tsura antes de ir a Ciudad Kuo como de costumbre. Nos teletransportamos a mi apartamento y nos reunimos con Agoromo Hitsune. Cuando nos teletransportamos a la habitación, Agoromo Hitsune estaba sentado en el sofá con el uniforme de Kuo puesto. Ella me miró con una sonrisa y dijo: Estás en mejor forma de lo que pensaba. Parece que eres más fuerte que el de mi mundo. Cerré mi ojo derecho y le sonreí. Por supuesto que lo soy. No me subestimes. Mientras respondía a Agoromo Hitsune, extendí mis sentidos como siempre para cubrir toda la ciudad. No podía ser más cuidadoso a medida que pasaban los días. Pero capté algo que no esperaba. Mi sonrisa desapareció de mi cara y me puse seria. Miré a Tsura y dije: Tsura, llama a Kurotabo y Kubinashi. Tenemos un invitado. Tsura estaba confundida por mi orden repentina, pero solo asintió con la cabeza y se teletransportó de regreso a Kanto. Kuroka también estaba confundida por mi orden repentina, me miró y preguntó: ¿Qué pasó, Riku-sama? Me giré para mirarla y le dije: Intenta sentir la energía que hay fuera de nuestro apartamento. Tenemos un pervertido parado justo enfrente de la entrada de nuestro apartamento. Kuroka hizo lo que le dije y luego tuvo una expresión de sorpresa. ¿Ángel caído? Agoromo Hitsune se sintió intrigado por nuestra conversación y se acercó a nosotros. ¿Qué te pasa? De repente se puso serio. Eso era cierto. El que estaba afuera del apartamento era claramente Azazel. Él debía estar aquí para darme lo que quería. Pero ese era un asunto diferente. Me puse serio porque sabía que el ataque de Cocabiel estaba cerca.
Unos segundos después, un círculo mágico apareció frente a mí. Tsura apareció del círculo mágico con Kurotavo y Kubinashi, quienes miraron a su alrededor con una expresión de sorpresa en sus rostros. «¿Realmente nos teletransportamos?», murmuró Kurotavo. Sostenía un bastón dorado con la mano derecha e inclinaba su sombrero hacia arriba con la mano izquierda. Mientras tanto, la cabeza de Kubinashi giraba para mirar alrededor de la habitación antes de detener su mirada en mí. «Riku-sama, ¿hay algo que necesite de nosotros?», preguntó Kubinashi. Asentí con la cabeza y le dije. «Afuera de este apartamento hay un hombre de cabello negro con flequillo rubio. ¿Puedes atenderlo? Es un invitado». Kurotavo inclinó la cabeza confundido. Me miró y preguntó. «¿Tienes un invitado para ti, Riku-sama?» «Sí, trátalo como a un invitado habitual. Esperaré aquí». Kurotavo asintió con la cabeza y luego respondió. «Por supuesto, Riku-sama». Luego miró a Kubinashi y dijo. «Vámonos». Fue nuestra primera orden. Kubinashi asintió con la cabeza y salieron de la mansión. Me senté en el sofá y le hice un gesto a Agoromo Hitsune para que se sentara a mi lado. Kuroka y Tsura se quedaron detrás de mí y estábamos esperando que Kurotavo y Kubinashi trajeran a Azazel para que viniera aquí. Mientras lo esperábamos, Agoromo Hitsune preguntó. «¿Por qué llamaste a estos chicos para que buscaran a tu invitado? ¿No hay suficientes chicas como para atraparlo?» Kuroka y Tsura asintieron con la cabeza ante la pregunta de Agoromo Hitsune. Bueno, al principio quería que Tsura o Kuroka lo consiguieran, pero había un problema. Azazel era un pervertido, uno grande. No puedo dejar que mis chicas lo consigan, ni siquiera Agoromo Hitsune. No puedo imaginar la reacción de Agoromo Hitsune si Azazel le hiciera algo. En el peor de los casos, se desatará una pelea y eso me preocupará. Por eso, la opción más segura sería Kurotavo y Kubinashi, que tenían la experiencia suficiente para recibir a un invitado, incluso si eran hostiles. Para decirlo sin rodeos, el huésped es un pervertido. Agoromo Hitsune me miró con expresión confusa y preguntó. ¿Por qué importa si el invitado es un pervertido? Miré al techo y dije. No quiero que este apartamento quede destruido por eso. Si Kuroka o Tsura fueran acosados por ese tipo, definitivamente lo golpearé, con todas mis fuerzas. Kuroka y Tsura sonrieron ante mis palabras, mientras que Agoromo Hitsune simplemente tarareó y dijo. Es así. Cuando dijo esa palabra, la puerta de nuestra habitación se abrió y Kurotavo entró en la habitación con Kubinashi y Azazel detrás de él. Oh, esta es una habitación pequeña para un heredero de la facción Youkai del Este, dijo Azazel mientras miraba alrededor de la habitación. Llevaba un abrigo marrón con una camisa negra debajo, llevaba un pantalón marrón que estaba sujeto con un cinturón negro. Sonrió y detuvo su mirada en él. ¿Qué tal si te construyó una mansión además de mi investigación para cuidar de Kokabiel? Kurotavo y Kubinashi caminaron hacia un lado de la habitación y se quedaron allí mientras enfocaban su mirada en Azazel. Miré a Azazel mientras cerraba mi ojo derecho y sonreí. No es necesario que hagas eso. Me encanta esta habitación, con una habitación tan pequeña, podría ver a mis amantes sin tener que caminar por todo un pasillo. Por cierto, siéntate en ese sofá, aunque no es de alta calidad como el sofá de la mansión del diablo. Ja, no te preocupes. Azazel caminó hacia el sofá frente a mí y se sentó en él. Luego miró a Kuroka y Tsura con una sonrisa en su rostro antes de volverse hacia Agoromo Hitsune. Entonces, ¿esta es la dama que destrozó a la hermana pequeña de Sir Zetsu? Agoromo Hitsune puso su sonrisa habitual en su rostro mientras Azazel la miraba. Por unos segundos, solo miró a Agoromo Hitsune antes de girar su mirada hacia mí con una sonrisa bastante rígida. Ja. Así que estaba aterrorizado con ella, se lo merecía. Este tipo recopiló información muy rápido. ¿Cómo pudo saber algo que sucedió ayer? Tengo mi fuente, dijo Azazel mientras me sonreía. Es así. Eres aterrador. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu visita? Ja, no tanto como tú y la señorita que está a tu lado. Solo quería darte esto. Mientras decía eso, Azazel sacó una memoria US de su bolsillo y la puso sobre la mesa frente a nosotros. Úsalo lo mejor que puedas, el archivo dentro del drive estaba lleno de mi investigación sobre Sacred Gears. Te doy esto como muestra de amistad. Te daré algo más cuando detengas a Kokabiel, quien por alguna razón ahora te tenía a ti en lugar del diablo. Este tipo es tan irritante. Nadie, excepto Yasaka y Kunou, sabían de mi encuentro con Kokabiel. ¿Cómo se enteró de eso?
Pero, si dijo que dio su investigación como muestra de amistad, entonces es como lo esperaba. Querías la paz, ¿no es así, Azazel? La sonrisa de Azazel pasó de ser una sonrisa arrogante a una pequeña sonrisa de melancolía. ¿Era evidente? Supongo que sí. Estoy cansado de la guerra, cada vez somos menos y a este ritmo dejaremos de existir. Tomé la memoria USB que estaba sobre la mesa y miré a Azazel con una sonrisa en mi cara. Entonces, supongo que esta vez te ayudaré con Cocabiel. Pero te equivocaste en una cosa. Su objetivo era el hermano de Satán, no yo. Entonces estoy en buenas manos, cuento contigo. Chapter 65. Chapter 65 My Preparation. Azazel se levantó del sofá después de darme la memoria USB y se fue de nuestro apartamento. Ni siquiera se molestó en quedarse y hablar conmigo porque dijo que tenía que hacer algo. Kubinashi lo escoltó afuera mientras Kurotavo seguía de pie en silencio en su lugar. Es natural, pensé. Tal vez esa fue la razón por la que me dejó a Cocabiel, podría aprovechar esta oportunidad para obtener más experiencia en combate y obtener mayores premios de Azazel. Hablando de Chaos Brigade, me pregunto si Bali se unirá a ellos. Se unió a Chaos Brigade porque quería pelear, ¿verdad? ¿Debería tomarlo bajo mi protección y darle la pelea que quería? Haremos eso cuando lo vuelva a encontrar. ¿Vamos a la escuela, Riku-sama? Preguntó Tsura desde atrás. Me levanté del sofá y miré a Tsura y Kuroka. Bueno, no teníamos nada que hacer excepto por ahora. Entonces, vayamos a la escuela. Creo que yo también iré. No tenía nada que hacer excepto jugar y holgazanear, dijo Agoromo Hitsune mientras se levantaba del sofá. Miré a Kurotavo y Kubinashi, que acababan de entrar al apartamento, y les dije. Espero que ambos puedan quedarse en este apartamento. Con la visita de ese tipo, supongo que el ataque de Cocabiel ocurrirá en un futuro cercano. Kurotavo asintió con la cabeza. Está bien, Riku-sama. Nos quedaremos en este apartamento. Bueno, entonces, voy a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, Sona y Tsubaki nos estaban esperando frente a la puerta de entrada. Bueno, la verdad es que sabía que nos estaban esperando. Pero por culpa de Azazel, llegamos tarde a la escuela. Cuando nos vieron, Sona suspiró y caminó hacia nosotros. Tenía una expresión cansada y tenía unas ojeras negras bajo los ojos. Por fin llegaste, Nura. Te he estado esperando desde esta mañana. Le sonreí y les hice un gesto a Tsura y Kuroka para que fueran sin mí a clase. Ellas asintieron con la cabeza y fueron a clase primero después de saludar a Sona y Tsubaki. Agoromo Hitsune nunca se preocupó por Sona y Tsubaki en primer lugar y las ignoró mientras seguía caminando y entraba a la escuela. Sona simplemente centró su mirada en mí mientras Tsubaki estaba detrás de Sona con los ojos cerrados. También tenía un círculo negro debajo de los ojos como Sona. Un cuervo viejo estaba visitando mi apartamento, así que tuvimos que ahuyentarlo y eso me tomó tiempo. Sona entrecerró los ojos ante mis palabras antes de dejar escapar un suspiro. Ja, eso fue muy típico de ti. Más importante aún, ¿leíste la carta de Lucifer-sama? Ah, la carta de disculpa. La leí, pero debo decir que nunca me lo esperé. Lucifer-sama es un buen líder. Fue completamente culpa de Rías esa vez, así que si te ofreció una disculpa, entonces simplemente acéptalas y perdonaste a Rías. Me encogí de hombros y cerré los ojos mientras decía. No es como si ella me hubiera hecho algo en primer lugar, no es como si pudiera hacer algo en primer lugar. Por lo tanto, la perdoné. Pero debo decir que Rías fue tan infantil. Ni siquiera escuchó mi explicación antes de atacarme. Sona sostuvo su cabeza con su mano derecha mientras la sacudía, lo sé. Ella estaba cargada con un juego de clasificación, pero te atacó a ti de entre todas las personas en esta escuela. Fue demasiado imprudente. El arrebato de Sona me sorprendió por un segundo. Siempre había pensado que Sona era una chica genial que nunca perdía el control de sí misma, así que esto era nuevo. Tsubaki también sacude la cabeza detrás de Sona. No solo eso, ella arriesgó una guerra. Ni siquiera yo fui tan estúpido como para atacarte, ¿qué pensó en su cabeza? Le dije, le había dicho que la pieza del mal fue removida de manera segura después de que me diste la torre. Pero, ella no me creyó, ¿qué pensó de mí? Esto se volvió incómodo. Solo escuché el arrebato de Sona mientras asentía con la cabeza un par de veces. En medio de su arrebato, miré a Tsubaki y ella puso una barrera para aislarnos del mundo exterior. Después de un rato, se detuvo y tenía la respiración entrecortada porque estaba gritando fuerte.
Eso fue refrescante, perdón por tener un arrebato como ese. Sona me miró mientras se arreglaba las gafas. Bueno, yo tampoco esperaba eso. Hemos terminado aquí. Ah, lo siento. Debido a mi arrebato anterior, olvidé decirte algo importante. Lucifer Sama quería conocerte en el Rating Game de Rías. Te invitó como su invitado. Dijo que la familia Fenex también quería conocerte. Ya veo, así que quería que apareciera y arruinara el juego de clasificación. En ese caso, mi respuesta fue clara. Lo siento, no puedo hacerlo. Sona perdió la palabra y se quedó allí con una expresión de sorpresa. Había escuchado su arrebato, así que eso fue suficiente. Pasé junto a ella y salí de la barrera mientras dejaba las palabras. Si quiere conocerme, pídele que venga a mi mansión Encanto. Además, no olvides las lágrimas de Fénix prometidas. Fui al salón de clases y me senté en mi asiento. Cuando entré a mi salón de clases, era el segundo período de la clase. Kuroka y Tsura me preguntaron qué había pasado antes y les respondí que Sona había tenido un arrebato. Se rieron y dijeron, pobre ella. El día pasó así, sin que ocurriera nada más que mi encuentro con Sona. Regresamos a mi apartamento. Kuroka y Tsura se teletransportaron de regreso a la mansión porque ahora ayudaban a Kejoro y Setsuna a cuidar la mansión. Con tantos youkai nuevos en la mansión, Setsuna no puede encargarse de ellos sola. Por eso Kuroka y Tsura la estaban ayudando. Como de costumbre, Agoromo Hitsune entró inmediatamente en el dormitorio, dejándome con Kubinashi y Kurotabo en la habitación. Sin embargo, esto es perfecto, quería entrenar a Mato y a partir de ahora en preparación para una gran pelea. Kurotabo y Kubinashi se sentaron frente a mí y dije. Kurotabo, escuché de Agoromo Hitsune que el nieto de Nurarion, Rikuo, era. Él usó una técnica llamada Mato y cuando luchó contra ella. ¿Crees que yo también podría usarla? Kurotabo asintió con la cabeza sin pensarlo dos veces y respondió. Creo que puedes. Por lo que veo, tu técnica era muy similar a la de Rian-sama. Y Rian-sama fue quien creó a Matoi. ¿Quieres aprenderla, Riku-sama? Creo que conozco esa técnica mejor que nadie en Turiaki Yakou ahora. Sonreí ante sus palabras y me levanté del sofá. Me transformé en mi forma de youkai y miré a Kurotabo. ¿Qué estamos esperando? Vámonos. Chapter 66. Chapter 66 Matoi. Fui al bosque habitual cerca de la Academia Kuo con Kurotabo y Kubinashi para entrenar a Matoi. Con Kurotabo aquí, creo que podría aprenderlo más rápido que si lo aprendiera solo. Estábamos en el claro donde le enseñé a Shirone a usar Senjutsu. Hablando de Shirone, ya hacía unos días que no la veía. Kuroka dijo que estaba en la mansión de Kanto, y así fue desde que Rías nos atacó. Pensé que ella necesitaba tiempo para estar sola, por eso necesitaba concentrarme en mi propio entrenamiento en este momento. Miré a Kurotabo que estaba frente a mí. Entonces, ¿puedes explicar esta técnica de Matoi primero? Primero, Matoi fue una técnica que fue creada por nuestro líder, Nura Rian-sama, el segundo jefe del clan Nura. Asentí con la cabeza en señal de comprensión y escuché la explicación de Kurotabo con una expresión seria. Kubinashi también estaba mirando a Kurotabo y escuchó su explicación. Tal vez él también quería saber más sobre Matoi. Esta técnica solo fue posible porque nuestro líder era solo una parte de los youkai. En otras palabras, solo un youkai parcial podría usar esta técnica. Un youkai completo no podría usarla. Terminé las palabras de Kurotabo y él asintió con la cabeza. Correcto, Matoi es una técnica que fue creada porque nuestro líder comprende sus defectos. Su forma humana limita enormemente su poder. Si bien aún podía usar el miedo en su forma humana, su fuerza era solo la mitad de su forma youkai, no, era incluso menos que eso. Me toqué la barbilla con la mano derecha cuando escuché la explicación de Kurotabo. También estaba más débil en mi forma humana, pero no era tan malo. Todavía tenía alrededor de 3/4 partes de mi fuerza o al menos alrededor de esa cantidad. Sin embargo, era cierto que no podía utilizar completamente mi miedo en forma humana. No podía usar Shinkyouka Suigetsu o Shinmeikyo Shisui mientras estaba en mi forma humana. Déjame continuar con mi explicación. Esta técnica requiere confianza entre individuos. El que utilizó esta técnica, digamos que usted utilizó esta técnica, Riku-sama. Necesita confiar su espalda a la otra parte, o en este caso a su subordinado. Mientras que su subordinado necesita confiar su miedo a usted. Conozco esa parte.
La recordé porque me encanta la técnica y también estaba tratando de recrearla yo mismo cuando aún no había conocido a ningún Youkai del clan Nura. Como no mostré reacción, Kurotabo continuó. Esta técnica no se llama Mato y por nada. Literalmente significa el nombre, Demon Clad. Los subordinados confiarán su miedo a su líder. A su vez, el líder podrá usar la habilidad especial del subordinado. En mi caso, podrás usar Mianki Kurendu, danza del arma negra. Mi rostro serio se transformó en una gran sonrisa mientras miraba a Kurotabo con mi ojo derecho cerrado. Eso fue interesante. ¿Hay algo que necesite saber? Kurotabo asintió con la cabeza y levantó la mano con el índice y el dedo medio apuntando hacia el cielo. Esta técnica tiene dos métodos. El primero es Izutsu, este método incluye tomar por completo el miedo de los subordinados y liberarlo en un solo ataque. Este método tiene un ataque destructivo, pero carece de defensa. Cuando usas este método, no puedes usar tu miedo. Así que no puedo usar a Meikyo Shisui o Kyouka Suigetsu. Pero pude usar el miedo de quien hace Mato y conmigo. Así es. Por eso se utilizaba este método cuando uno estaba seguro de su victoria o quería terminar la pelea rápidamente. Me crucé de brazos y asentí con la cabeza en señal de comprensión. Era cierto, este método tenía un gran poder destructivo, pero técnicamente mi defensa dependía únicamente de mi capacidad para esquivar o bloquear el ataque. No podía usar mi habilidad de miedo, pero aún así podía usar Youjutsu y Senjutsu. Si bien este método tenía desventajas, era el mejor método para terminar una pelea, especialmente las grandes, debido al poder destructivo que creaba esta técnica. Esto es perfecto para una pelea corta contra oponentes más débiles, pero solo sirvió como carta de triunfo contra oponentes más fuertes. El segundo método se llamaba Kasane. Este método era defensivo, pero también era efectivo para atacar al oponente. El miedo del líder y el de su subordinado se fusionaban, por lo que se podían utilizar ambas técnicas. Este método podía mantenerse durante más tiempo que el método Izutsu y te otorgaba libertad de movimiento. Entonces, ¿la diferencia entre ambos métodos radica en su uso? ¿No ha cambiado nada más allá de eso? Le pregunté a Kurotabo. Dudó un poco por un momento antes de decir. Si usaste el método Izutsu, aparecerá una marca similar a un tatuaje en tu espalda cada vez que uses este método con un Youkai diferente. Para el método Kasane, nada cambió en particular. Pero, cuando usaste este método, el miedo de tu subordinado se convertirá en un kimono y tu corazón estará técnicamente alineado con el Youkai que usó Mato y contigo. Asentí con la cabeza en señal de comprensión. El método Izutsu cambiará mi arma y mi ataque, mientras que el método Kasane cambiará mi defensa, o en este caso mi kimono, y pude usar ambas técnicas. Esta era una técnica realmente asombrosa. Poder usar ambas técnicas al mismo tiempo era injusto. Básicamente, Mato y me permitió obtener un aumento de poder al instante, sin ningún entrenamiento. En la pelea, esta técnica sorprenderá a mi oponente. No solo eso, porque había muchos Youkai diferentes con diferentes técnicas de miedo, esta es realmente una técnica rota. Entonces, ¿cómo se usa, Kurotabo? Esparciré mi miedo mientras estoy cerca de ti. Por favor, acepta mi miedo y, lo más importante, confía en mí, Riku-sama. Hazlo, confío en ti. Mientras decía eso, Kurotabo se acercó a mí y se paró a mi lado. Kubinashi sabía que la técnica era una mala idea, por eso saltó lejos de nosotros y apoyó su espalda contra un árbol a cierta distancia de mí. ¿Estás listo, Riku-sama? Llamé a mi nene Kirimaru y lo sostuve en mi mano derecha mientras miraba a Kurotabo, soy yo. Kurotabo esparció su miedo y yo ciertamente podía sentirlo. Siguiendo sus instrucciones anteriores, acepté el miedo y comenzó a rodearme. Apareció humo negro a nuestro alrededor y, lenta pero seguramente, el cuerpo de Kurotabo se derritió en el humo. Un segundo después de que el cuerpo de Kurotabo desapareciera, mi uniforme escolar se convirtió en mi kimono habitual y aparecieron mangas negras en mi mano derecha. La espada de Nenekirimaru estaba rodeada por una nube de humo negro que desafiaba la gravedad mientras el humo flotaba hacia el cielo y desapareció a 1 metro de mi Nenekirimaru. De alguna manera, pude sentir otra fuente de poder dentro de mí y pude controlarla libremente. Flexioné mi brazo derecho y decenas de armas aparecieron de las mangas negras. Las armas eran variadas. Espadas, katanas, lanzas, naginatas y bastones. Sonreí mientras miraba el arma que apareció de las mangas negras de mi brazo derecho. Llamé de vuelta al arma y esta se retiró a las mangas negras nuevamente.
Después de unos cuantos intentos, decidí levantar mi Nenekirimaru e inyecté todo el miedo que gané en mi arma. ¿Estás seguro, Riku-sama? La destrucción no sería ninguna broma y los humanos se darían cuenta de esto. La voz de Kurotabo llegó detrás de mí como si susurrara justo al lado de mis oídos. Era extraño, pero necesito acostumbrarme a esto. Chasqueé mi mano izquierda y se creó una barrera invisible alrededor del bosque. No te preocupes, puse una barrera. Es así. Entonces siéntete libre de atacar. Como Kurotabo estuvo de acuerdo, inyecté más miedo en mi Nenekirimaru. Un segundo después, sentí que ese miedo era suficiente y lancé mi espada al suelo. Tan pronto como balanceé mi espada, cientos de armas que estaban rodeadas de humo negro aparecieron desde mi espalda y volaron en la dirección de mi golpe. Cortó todo a su paso hasta que finalmente desapareció después de alcanzar los 300 metros. Miré las consecuencias del ataque y me sorprendió. El bosque fue destruido, creando un nuevo camino sin árboles. El Matoi también fue cancelado después de que lancé el ataque y Kurotabo respiraba agitadamente a mi lado. Podía sentir que me ardía la espalda. Así que este es el momento en el que apareció el tatuaje. Apoyé mi Nenekirimaru en mi hombro y miré a Kurotabo. Esta técnica es buena. Contaré contigo en el futuro. Kurotabo me miró con una sonrisa y dijo: por favor déjamelo a mí. Chapter 67. Chapter 67 Satan's Visit. Al día siguiente, tan pronto como llegué a la ciudad de Kuo con Kuroka y Tsura, abrí mis sentidos como de costumbre. Nada era inusual hoy y me hizo feliz. Realmente odio que sucedan cosas inesperadas sin que yo lo sepa. Entonces, fuimos a la escuela como siempre, sin que sucediera nada hasta que terminaron las clases. Shirone todavía estaba en mi mansión sin siquiera intentar ir a la escuela. Tenía curiosidad por saber qué le había pasado, pero parece que estaba entrenando su senjutsu con Magari para hacerse más fuerte. Seguí entrenando mi técnica con Kurotabo y Kubinashi. El tercer día de entrenamiento, Agoromo Hitsune apareció y observó mi entrenamiento con una sonrisa divertida en su rostro. Pasaron días sin que Kokabiel o los demonios atacaran. Y de repente, una semana después del arrebato de Sona, cuando estábamos en camino a la Academia Kuo, sentí que una inmensa energía aparecía en la Academia Kuo. 3 energías aparecieron de repente en la Academia Kuo con la energía de Rías entre ellas. No necesitaba que alguien me informara sobre las energías, ya que sabía quiénes eran. Riku-sama, ¿sientes la energía mía? Kuroka me preguntó con expresión preocupada. Sí, son Sirceps y su reina, Graifia. Parece que Rías también está en la Academia Kuo con ellos. Asentí con la cabeza mientras miraba a Kuroka. Tsura tenía una expresión preocupada cuando les conté sobre Sirceps. Bueno, ¿quién no se pondría nervioso cuando uno de los 10 poderes más importantes del mundo esté en esta ciudad? Me giré para mirar a Agoromo Hitsune y la vi sonriéndome sin importarle. Oh, había 2 de nosotros aquí. Sirceps, si recuerdo correctamente, entonces él es el hermano de la chica con la que me deshice, ¿verdad? Preguntó Agoromo Hitsune. Sí, lo es. Bueno, con los 2 aquí no creo que haya nada de qué preocuparse. No es estúpido, es bastante inteligente a la hora de lidiar con las cosas. Apuesto a que está aquí porque quería conocerme. Y él siente curiosidad por mí, ¿no es así? Añadió Agoromo Hitsune. Riku-sama, ¿lo conocerás? Tsura se acercó a mí y me preguntó con un tono preocupado. ¿Qué debería hacer? Está claro que está aquí y no intentó ocultar su energía. ¿Eso significa que me estaba invitando a conocerlo, o que dejó que su presencia se notara a propósito para que me acercara a él? Fue de mala educación no visitarlo cuando claramente él también está aquí, ya que es uno de los líderes de la facción del diablo. Especialmente después de que rechacé su oferta de ver el juego de clasificación, lo menos que podía hacer era conocerlo. Quién sabe, tal vez realmente quería visitarme y me trajo las lágrimas de Fénix prometidas. Pero, ¿por qué a los líderes de cada facción les gustaba tanto recibir visitas repentinas? Me lo preguntaba, aunque creía saber el motivo. Les faltaba entretenimiento y estaban ocupados, así que no podían prometer que los visitarían. Me reuniré con él con Kuroka. Me giré para mirar a Tsura y dije: ¿te importaría cuidar de Agoromo Hitsune, Tsura? ¡Qué grosero! ¿Qué crees que soy? Refutó Agoromo Hitsune. Un alborotador que causó 2 problemas en un día, dije con una sonrisa en mi cara. La sonrisa de Agoromo Hitsune desapareció de su rostro y apartó la mirada de mí.
Bueno, puedo cuidar de mí misma. Ella se alejó caminando en dirección a la escuela después de decir eso. Miré a Tsura y ella asintió un poco con la cabeza antes de seguir a Agoromo Hitsune. Después de que nos dejaron, miré a Kuroka y le dije: lo siento, Kuroka, por pedirte que me acompañaras. ¿Qué estás diciendo, Riku-sama? Me encanta estar contigo, así que no hay problema, Nia. Sonreí ante su respuesta. Ya veo, ¿puedes teletransportarnos frente al viejo edificio de la escuela? No hay problema, Nia. Después de que Kuroka dijo eso, un círculo mágico apareció debajo de nosotros y nos teletransportamos frente al viejo edificio de la escuela. Sentí que Sona y su reina, Tsubaki, estaban dentro del edificio con Sirzex y los demás. Me transformé en mi forma Youkai por si algo sucedía y entré al edificio con Kuroka, que caminaba a mi derecha. Fuimos a la sala Orc, o mejor dicho, a la antigua sala Orc, y Kuroka tocó la puerta 3 veces cuando llegamos frente a la sala. ¿Quién es? Se escuchó la voz de Gracia más allá de la puerta preguntando por nuestras identidades. Soy Kuroka y me acompaña Nura Riku-sama. La voz quedó en silencio por un momento antes de que la voz de un hombre desconocido se oyera más allá de la puerta. Puedes entrar. La puerta se abrió desde adentro y vi a Gracia dar un paso hacia un lado después de abrir la puerta. En el sofá, un hombre pelirrojo que vestía un traje negro estaba sentado junto a Rias, que vestía un vestido blanco. Sona y Tsubaki se levantaron del sofá y se quedaron junto al hombre pelirrojo mientras me miraban. Entré en la habitación con una sonrisa mientras cerraba mi ojo derecho y me cruzaba de brazos. Miré al hombre pelirrojo, Sirzex, y le dije: nunca esperé que un Satanás visitara este lugar. Es un placer conocerte. Sirzex se levantó del sofá con una sonrisa en su rostro, seguido por Rias, quien miraba hacia abajo y se negaba a mirarme. Yo también estoy muy contenta de conocerte. Siempre quise conocerte en persona desde que me enteré de tu existencia, pero es una pena que estuviera demasiado ocupada para conocerte. Pero hoy lo logré. Me reí de sus palabras. ¿Debes querer verme? ¿Por qué? Me encogí de hombros y continué. No soy más que un Youkai en este territorio. Un Youkai que era más fuerte que incluso su padre que logró pelear conmigo. Deberías estar orgulloso de ser tú mismo, no te pongas más bajo de lo que debes ser. Refutó Sirzex mientras me miraba con la misma sonrisa que Agoromo Hitsune, la sonrisa que estaba llena de confianza. Relajé mis brazos y miré a Sirzex mientras levantaba un poco mi barbilla. Nunca dije que soy débil. Pero terminemos esto aquí. ¿Qué quieres, Sirzex Lucifer? Como dije antes, solo quería conocerte. No solo eso, traje algo que prometí. Hizo un gesto con la mano para que Gracia se acercara a él. Miré a Gracia y la vi acercarse a Sirzex mientras sostenía una caja de madera en sus manos. Se detuvo junto a Sirzex y abrió la caja, mostrando 3 frascos hechos de vidrio dentro de la caja. 3 lágrimas de fénix, como lo había prometido, dijo Sirzex con una sonrisa mientras tomaba la caja de la mano de Gracia. Chapter 68. Chapter 68 Talking with Sirzex. Toma, por favor acéptala. Sirzex me entregó la caja y la tomé con mi mano derecha. Miré el contenido de la caja antes de cerrarla y entregársela a Kuroka. Me giré para mirar a Sirzex y sonreí. Gracias. Sabía que no estabas aquí solo para darme esas lágrimas de fénix. ¿Nos sentamos y hablamos? Hablar estando de pie no es nada cómodo. Esta vez Sirzex me dio una sonrisa sincera e hizo un gesto con la mano. Sentémonos entonces. Nos sentamos en el sofá uno frente al otro y Ria se sentó en silencio al lado de Sirzex. Fue realmente extraño, ella estuvo mirando hacia abajo todo este tiempo y no pronunció una sola palabra. Además, la razón por la que me atacó porque no confiaba en las palabras de Sona. Para decirte la verdad, quería pedirte permiso para realizar el rating game entre Rias y Riser en la ciudad de Kuo. La razón de eso fue que nos costó mucho organizar el rating game en el inframundo ya que Rias todavía era una demonio joven, puedes llamarla menor de edad. Así que ese era el verdadero motivo de su visita. Eso era razonable, no, era exagerado. Podía pedirle a Gracia que me lo contara, ya que ella ocupaba un puesto para representar a Sirzex debido a su posición como su esposa y reina. Debo decidir esto con cuidado. El ataque de Cocabiel estaba cerca, dije cerca porque no sabía realmente la fecha exacta de su ataque. Toqué mi barbilla con mi mano derecha y pensé en la propuesta de Sirzex.
Por supuesto, te deberé una si me permites establecer el juego de clasificación en esta ciudad. Mis ojos se abrieron de par en par cuando miré a Sircex. Eso solo duró un segundo antes de que sonriera y dijera: claro, pero hay una condición. Sircex inclinó la cabeza y preguntó: ¿qué es? Envía a alguien para que mantenga a Riser a raya. Si me atacó por alguna razón, como ocurrió cuando nos conocimos, no puedo garantizar su seguridad. Sircex apartó la cara, se apoyó en el respaldo del sofá y asintió con la cabeza. Por supuesto. Estaba pensando en asignar a Gracia en caso de que algo sucediera. Miró a Gracia y ella asintió con la cabeza en respuesta. Está bien, ¿hay algo más? Pregunté mientras relajaba mis brazos y los ponía sobre mi regazo. Kuroka seguía parada detrás de mí mientras sostenía la caja en sus manos. Pero pude sentir su mirada desde atrás y la miré. Ella me miró y miró a Rias repetidamente. Ah, cierto. Todavía no había escuchado su razón para atacarme tan repentinamente. Quería escuchar su razón directamente: ¿por qué me atacó mientras gritaba ¿cómo te atreves a matar a Koneko? Al principio pensé que Sona se lo había dicho, pero después de pensarlo con calma, Rias no era tan tonta. ¿Hay algo más?, dijo Sircex. Salí de mi pensamiento y lo miré. Por favor, dímelo. El incidente de hace una semana, cuando mi hermana te atacó. Creo que debo disculparme directamente por eso. Pero me disculpo como hermano mayor. Sircex inclinó un poco la cabeza y dijo: lo siento por mi hermana. Cuando Sircex dijo eso, casi todos en la sala se sorprendieron. Solo Gracia y yo no nos sorprendimos por su disculpa. Principalmente porque recibí su carta, pero esto aún fue sorprendente. Un Satanás inclinó su cabeza hacia mí, aunque dijo que se estaba disculpando como hermano mayor, esto se convertiría en una gran noticia si alguien lo supiera. Rias también se sorprendió. Levantó la cabeza, miró a Sircex y gritó: Oni-sama. No necesitas disculparte. Yo fui la que se equivocó. Sircex levantó la cabeza y miró a Rias con seriedad. Como hermano mayor, necesito hacer al menos esto. Pero... Rias parecía que estaba a punto de derrumbarse mientras gritaba. Sircex la miró con ojos tranquilos y una pequeña sonrisa en su rostro. Rias, detente, ¿de acuerdo? Hasta aquí está bien. Oni-sama, y murmuró Rias. La situación se había vuelto incómoda ahora. Miré a Sona que estaba al lado de Sircex y vi que apartaba la mirada. ¿Esa chica? Me volví hacia Sircex y le dije: perdón por interrumpir tu momento, pero la perdoné desde que enviaste la carta, no, desde el día en que me atacó. No soy del tipo que guarda rencor por algo así. Pero aún tenía curiosidad, así que quería preguntarle algo a Rias. Sircex y Rias me miraron y asintieron con la cabeza. Tras obtener su confirmación, pregunté: ¿por qué pensaste que Shirone estaba muerta? Creo que Sona te había contado que me deshice de la pieza del mal de forma segura, ¿verdad? Incluso te dije que tenía mi manera de eliminar la pieza del mal. Cuando dije eso, los ojos de Rias se abrieron y pude ver el cuerpo de Sona estremecerse por el borde de mi vista. Miré a Sona y dije: se lo dijiste, ¿verdad? Al instante, la atención de todos en la sala se centró en Sona. No tuve tiempo de decirle cuando estaba entrenando en el inframundo, y respondió Sona. Eso significaba, y dije y me detuve por un momento antes de continuar, solo le dijiste que le quité la pieza maligna a Shirone y no le dijiste sobre la condición de Shirone. Sona me miró mientras mordía los labios. Planeaba decírselo cuando te pedí que te quedaras más tiempo. Pero te marchaste sin esperar a que se lo dijera a Rias. Suspiré y miré a Sircex. Eso significa que el incidente fue causado por un malentendido de Rias y el descuido de Sona. No necesitas disculparte por eso. Pero... necesitaré una disculpa de Rias hacia mi amiga, ella nos atacó sin siquiera escucharme después de todo. Rias miró a su mejor amiga con cara de sorpresa. Sona apartó la mirada de ella avergonzada. Sin embargo, sorprendentemente, Rias no se enojó de inmediato. Supuse que haber sido destrozada por Agoromo Hitsune la hizo pensar detenidamente antes de decidir algo, ¿eh? Ya veo, lo aprecio, dijo Sircex. Rias se giró para mirarme con cara seria e inclinó la cabeza. Lo siento. Me equivoqué al no escuchar tu historia y de repente te ataqué. De alguna manera, se convirtió en una conversación tranquila. Sinceramente, tenía un poco de miedo de que el ataque de Rias se convirtiera en algo grande, una guerra, por ejemplo.
Pero recibí una compensación y un favor de Circex. No solo eso, Rías había madurado un poco. Bueno, la última parte no importa, ya que volverá al inframundo nuevamente. Asentí con la cabeza ante su disculpa. No te preocupes por eso. Pero díselo también a mi amiga. Rías levantó la cabeza y asintió. Lo haré. Chapter 69. Chapter 69 Circex. Entonces Riku, y puedo llamarte así, ¿no? Puedes llamarme Circex, dijo Circex mientras me miraba. Sí, no hay problema. Yo también odio las formalidades, así que es mejor que me llames Riku. Eso está bien. Tengo algo que decirte en privado. Si no te importa, ¿te importaría acompañarme un rato? Circex se levantó del sofá mientras decía eso. ¿Charla privada? Me pregunto qué estará tramando. Me levanté de mi silla y sonreí. Claro, no hay problema. Miré a Kuroka por encima del hombro y cerré los ojos. ¿Lo has oído, Kuroka? ¿Puedes llevarte la caja a casa por ahora? Puedes ir a clase como siempre después. Déjamelo a mí, Mia. Asentí con la cabeza con satisfacción, me giré para mirar a Circex y abrí el ojo izquierdo. ¿Vamos? Circex asintió con la cabeza y caminó hacia la salida. Cuando pasó junto a Graifia, dijo. Volveré más tarde. Puedes volver primero con Rías. Ciertamente. Esta escuela es maravillosa, ¿verdad? Siempre quise volver aquí, pero nunca imaginé que llegaría de esta manera. Circex caminó a mi lado mientras caminábamos por la escuela. También volví a mi forma humana para evitar las miradas indiscretas de los demás estudiantes. Bueno, no necesitabas disculparte en persona, viendo tu posición como Satanás debe ser una molestia, ¿verdad? Dije mientras miraba a Circex a mi izquierda. No puedo hacer eso. Si quien te atacó fue alguien que no sea mi hermana menor, tal vez solo enviaría a Rías y Sona para disculparse contigo. Tu posición es un poco complicada en este mundo sobrenatural después de todo. Sin mencionar la presencia de tu amiga que se dio a conocer cuando Rías te atacó, nunca esperé que la facción Youkai escondiera a alguien como ella, dijo Circex con seriedad. Mi posición era un poco complicada, ¿eh? Mi viejo era un Youkai que era capaz de igualar a Circex en una pelea, aunque no podía vencerlo, al menos en una pelea, ambos estaban en un asentamiento sin poder lastimarse. Mientras tanto, yo era otra historia. A diferencia de mi padre, yo tenía una nueva técnica que tal vez pudiera herir a Circex o incluso causarle heridas graves. También estaba Agoromo Hitsune, que tenía una fuerza igual a la de un demonio de clase suprema, aunque supongo que tendrá dificultades para luchar contra uno de los pensamientos de Satanás. De alguna manera, el movimiento de tu facción fue extraño. ¿Estás tratando de lograr algo? Le pregunté a Circex mientras mi sonrisa desaparecía de mi rostro. Jajaja, no había planeado nada. Solo que, pensé que la guerra debía terminar ahora mismo, dijo Circex mientras miraba al cielo. La guerra había durado demasiado tiempo y las tres facciones habían sufrido bastante. Después de que nació mi hermana pequeña, traté de lograr la paz, pero lo que obtuvimos fue un alto el fuego a partir de ahora. Caminé en silencio mientras escuchaba la historia de Circex. Como lo esperaba, él estaba tratando de firmar el tratado de paz entre las tres facciones. Por lo que sabía sobre Azazel, él también estaba tratando de lograr la paz. Quería aprovechar el ataque de Cocabiel para lograrlo, era demasiado astuto. Entendí tu objetivo. Entonces, ¿cómo planeas lograrlo? Los demonios siempre han sido hostiles hacia los caídos y hacia alguien de la iglesia. El comportamiento de tu hermana cuando Issei quiso salvar a Asia fue prueba de ello. Circex se quedó en silencio por un momento antes de sonreírme. Pero ella salvó a Asia al final, ¿verdad? Solo porque Issei le rogó y Asia tenía un Sacred Gear útil. No puedo negar que, después de todo, fui yo quien puso a mi hermana pequeña en esta situación. Circex lo admitió con bastante facilidad mientras miraba a los estudiantes dentro del edificio que comenzaban a salir de su salón de clases para almorzar. Los exorcistas también tenían como objetivo a los demonios. En unos días, la iglesia enviará exorcistas a este territorio para recuperar sus armas robadas. ¿Qué tal si vemos cómo se comportan con Sona? Le sonreí a Circex y lo provoqué intencionalmente para ver su reacción. Dependiendo de su reacción, planeé contarle sobre Chaos Brigade. En ese momento, las tres facciones lograrían la paz y comenzaría a destruir Chaos Brigade, comenzando por la facción de los héroes. La diosa dragón, Otis, sería un problema. Es demasiado fuerte, pero también ingenua.
Por eso, trataré con ella de otra manera. Dudo que sean amistosos con Sona. Se mantendrán alejados de los problemas y no atacarán a Sona, pero eso es todo. Será imposible sin la orden del líder, ya que el odio de la guerra se ha acumulado y cada facción odia a las demás. Pero necesitamos lograr la paz. Sircex me miró y me regaló su mejor sonrisa. Me pareció extraño que se disculpara conmigo en persona y tratara de hacerme entender la importancia de la paz. Por eso. Ya veo. Entonces, ¿por eso querías hablar conmigo en privado? ¿Querías que te ayudara a lograr la paz entre las tres facciones? Este hombre era un satán, casi lo había olvidado por lo tranquilo que era. Pero no necesitará mi ayuda para lograr la paz que deseaba. Sircex asintió con la cabeza y dijo, está bien. Espero que puedas ayudarnos, por supuesto, habrá una recompensa privada de mi parte. Me interesó la recompensa porque mi objetivo era obtener su ayuda para erradicar a Chaos Brigade también, no estaría de más tener cooperación en este punto. Te ayudaré en lo que pueda, no esperes demasiado. Pero ayúdame cuando lo necesite, eso es lo que quería de ti. La sonrisa de Sircex se amplió cuando me escuchó. Por supuesto. Eso es lo que hacen los aliados. Gracias, Riku. Sircex se detuvo en su camino y me extendió su mano derecha. También me detuve y estreché su mano derecha con la mía. No hay problema, cuento contigo en el futuro. Le sonreí y luego tiré de mi mano. Cuento contigo también. Con esto, me alío oficialmente, o verbalmente, con Sircex. No necesitaba saber nada sobre Chaos Brigade por ahora, pero apuesto a que había oído hablar de su existencia a través de sus subordinados. Con Sircex como aliado, pude concentrarme en mi entrenamiento. Ahora, creo que llegó el momento de visitar a mi chico de los recados. Chapter 70. Chapter 70 Exorcis. Después de eso, hablé un rato con Sircex. Mientras hablábamos, vi que Rías, guiada por Sona, subía al tercer piso por la ventana. Así que cumplió su promesa y estaba a punto de disculparse con Agoromo Hitsune. Parece que ya no puedo quedarme aquí más tiempo. Nos volveremos a encontrar en el futuro, Riku. Miré a Sircex, me crucé de brazos y sonreí. La próxima vez avísame. No te teletransportes aquí sin decir nada. Claro, entonces me voy. Adiós, dijo Sircex y se dio la vuelta para caminar hacia el antiguo edificio de la escuela. Me quedé solo en el patio de la escuela mientras miraba la figura de Sircex que se alejaba lentamente. Ahora bien, mi chico de los recados se había recuperado de sus heridas, pero no trajo ningún fragmento de Excalibur. De hecho, no había fragmentos de Excalibur en esta ciudad. Supongo que Cocabiel tomó en cuenta eso y trasladó los fragmentos de Excalibur fuera de esta ciudad. Pero, ¿cuál es la razón para eso? ¿No quería tener una guerra? ¿No debería simplemente arrojar la Excalibur en esta ciudad griega? Ah, ¿cierto? Estoy aquí, las Excalibur solo llegarían a mi mano en lugar de los demonios o los exorcistas. Así que básicamente, será inútil. Supuse que traería las Excaliburs cuando atacara esta ciudad. Esto será problemático. Fruncí el ceño y miré en la dirección en la que sentía la energía de Fred. Se estaba moviendo lentamente hacia el Bordata ciudad. Así que adiviné bien, quería reagruparse con el ejército principal de Cocabiel. No puedo hacer eso. Un círculo mágico de color negro violáceo apareció bajo mis pies y me teletransporté a la ubicación cercana a la de Fred. Estoy en un callejón entre dos casas, más específicamente, aparecí justo frente a Fred, quien arrastraba los pies para caminar. Cuando me vio, me miró con mucha intención asesina y gritó. ¿Tú? ¿Por qué siempre aparecías? Te mataré ahora. Fred me señaló con su dedo índice izquierdo. Sacó de su bolsillo una espada ligera que estaba hecha para exorcistas con la mano derecha y se lanzó hacia mí. Es lento, más lento que la primera vez que lo conocí. Lo miré con expresión cansada y desaparecí de mi lugar. Aparecí de nuevo bajo su cuerpo y le di un puñetazo en el estómago. La fuerza de mi puñetazo lo hizo volar y se estrelló contra una pared. La pared se quebró y Fred quedó tendido mientras gruñía de dolor y trataba de levantarse. Inútil, sabes que no puedes vencerme. Ahora, quería hacerte una pregunta. Será mejor que respondas con la verdad o te mataré ahora porque te has vuelto inútil. GRRR. Bien. Pregúntame lo que quieras. Fred apoyó la espalda contra la pared y me miró. Su cabeza sangraba a causa de un corte que le habían hecho unos escombros.
Parecía muy molesto, pero sus ojos se movían de un lado a otro buscando una oportunidad para huir de mí. Te dije que era inútil. Me agaché para igualar su mirada e invoqué a Nenekirimaru. Levanté a Nenekirimaru y usé su espada para tocar el cuello de Fred y dije: ¿Ahora, dónde están Cocabiel y su ejército? Fred tenía sudor en su cabeza brillante y una expresión de terror en su rostro, pero seguía sonriendo. No lo sé. Moví un poco mi espada y corté la piel de Fred. La sangre goteaba del nuevo corte que le había hecho Nenekirimaru. Mentira, estabas intentando salir de este pueblo. Dime la verdad. No miento. Gritó Fred. Solo quería salir de esta maldita ciudad y huir de este desastre. Esto es un desastre. No sé si me estaba mintiendo o no. Tenía dos opciones, pero no me arriesgaré más. Como me dijo Agoromo Hitsune ese día, estaba actuando fuera de mi personaje porque fui demasiado cauteloso. Moví a Nenekirimaru hacia la izquierda y lo giré hacia la derecha, separando la cabeza de Fred de su cuerpo. Chico de los recados inútil, duerme bien en el infierno. Extendí mi mano derecha hacia el cuerpo de Fred y usé Youjutsu para invocar una llama azul. La llama envolvió el cuerpo y la cabeza de Fred y los redujo a cenizas. Después de asegurarme de que no quedaba nada, me teletransporté a mi mansión en Kanto y decidí continuar mi entrenamiento con Kubinashi y Kurotabo. Habían pasado algunos días desde que maté a Fred. Los días pasaban a un ritmo rápido. Me senté en el sofá de mi apartamento con Tsura y Kuroka se sentó a mi lado mientras Agoromo Hitsune todavía dormía en el dormitorio ya que el sol aún no había salido. La razón por la que me senté en mi apartamento tan temprano fue que había algo diferente hoy. Los exorcistas habían entrado en la ciudad y ambos tenían fragmentos de Excalibur. Así que habían llegado, pero el juego de clasificación aún no había comenzado. Mañana se llevará a cabo el juego de clasificación entre Rias y Riser en esta ciudad. El lugar era el claro detrás de la Academia Quod que se amplió debido a mi entrenamiento. El claro se había convertido en un escenario natural de lucha, así que le recomendé ese lugar a Sir Zetch cuando hablamos hace unos días. En cuanto a los exorcistas, la iglesia se había puesto en contacto con nosotros desde que robaron la Excalibur, así que les permití moverse por la zona. Pero tenían modales, podía sentir su energía moviéndose hacia mí, hacia mi apartamento. Riku-sama, estaban caminando hacia este lugar Nia, dijo Kuroka mientras apoyaba su cabeza en mi hombro izquierdo. Tsura miraba a Kuroka con celos antes de decidir apoyar su cabeza en mi hombro también. Sí, deben estar aquí para llevarse el fragmento de Excalibur. Desafortunadamente, Cocabiel los había trasladado a otro lugar, así que, estaban aquí para hablar conmigo. Tenía un fragmento en mi habitación, pero apuesto a que no podrán sentirlo. No les entregaré el fragmento, todavía no. Se me formó una sonrisa en la cara cuando dije eso. Ese fragmento de Excalibur era para Masaomi, no había forma de que se lo viera ahora mismo. No me importa su opinión, pero tenía ese fragmento antes de que pidieran ayuda. Hablando de Masaomi, olvidé darle una lágrima de fénix para que le volviera a crecer la pierna, lo haremos más tarde. Estaba tan inmerso en mi entrenamiento que me olvidé de él. Ese tipo era demasiado fácil de olvidar, debería hablar más conmigo para que no lo volviera a olvidar. Pude sentir que la energía de los exorcistas había llegado frente a mi apartamento, así que miré a Tsura y dije: Tsura, ¿puedes traerlos aquí? Tsura levantó la cabeza y asintió con la cabeza. Ciertamente, Riku-sama. Kuroka también levantó la cabeza de mi hombro y se levantó del sofá. Fue a mi espalda y se paró detrás del sofá. Levanté la cabeza para mirar a Kuroka y le pregunté: ¿por qué estás ahí parado? Sentí que este era mi lugar, Nia. Además, podía ver la nuca de Riku-sama cuando estabas en forma de Youka y desde este ángulo, Nia. Parpadeé un par de veces y dije: es así. Entonces está bien. Después de un rato, Tsura trajo a dos exorcistas femeninas que vestían una túnica blanca sobre sus ropas dentro de la habitación. Estaban mirando alrededor de la habitación hasta que finalmente Tsura señaló el sofá frente a mí y dijo: por favor, tome asiento. Gracias. Dijo uno de los exorcistas con tono enérgico. Los miré con una sonrisa en mi cara mientras cruzaba mis brazos. Los exorcistas se sentaron en el sofá frente a mí y les pregunté: entonces, ¿por qué la iglesia los envió a ustedes dos aquí?